Hola, buenas tardes. Tenemos una nueva clase de investigación operativa. Esta vez vamos a ver redes de proyecto por camino crítico, es un tema nuevo. Vamos a ver definición de proyectos, vamos a ver un poco de teoría de grafos, un poco de Critical Path Method, que es el método que vamos a estudiar, y vamos a hacer un ejercicio. La historia del manejo de proyectos viene desde las grandes construcciones de la civilización antigua, como las pirámides de Egipto o la Gran Muralla de China. Pero durante la segunda parte del siglo XX se ha formalizado más esta ciencia, este área de manejo de proyectos, con modelos y metodologías concretas que ayudan a lograr la mejor optimización de un proyecto. Hay dos definiciones, pero bueno, según el PMI, un proyecto es un esfuerzo que lleva un tiempo una sola vez, tiene un inicio y un fin concretos. Esto es importante. El libro Taja lo que dice que bueno, son muchas actividades conectadas o interrelacionadas y cada actividad lleva un tiempo y recursos. Esto es un ejemplo de una especie de tabla de proyecto, ¿no? En un proyecto podemos ver que hay muchas actividades o tareas. Cada tarea depende de otra, esto es importante, ¿no? Por ejemplo, si en el caso de generar una casa, de construir una casa, no podemos colocar los pisos si primero no colocamos los cimientos, ¿no? Y antes de los pisos viene la actividad J, que es el aplanado de interiores, y así sucesivamente. O sea, hay una precedencia, hay una estructura y una secuencia de cómo se deben realizar las tareas. Y cada tarea va a tener una duración estimada, ¿no? En este caso es un recurso temporal. Pero primero vamos a ver un poco de teoría de grafos. Los grafos son elementos matemáticos pensados para conectar elementos, ¿no? Muestran las relaciones y las conexiones que hay entre elementos. Vamos a verlo mucho en el área de neurociencias, por ejemplo, para el conectoma cerebral, entender cómo se conectan las distintas células neuronales en el cerebro. Lo vamos a ver mucho también en medicina, en lo que es las redes de genes y las redes genéticas, de cómo los distintos circuitos del metabolismo interactúan entre sí frente a distintas enfermedades. Y también, bueno, existen las redes, ocupan una gran parte de lo que se llama sistemas complejos y sirven para muchísimas aplicaciones, desde transporte, desde logística. Ya vamos a ver un par. Una de las mayores referencias que van a encontrar en teoría de grafos es el libro Network Science de Barabasi. Barabasi es uno de los principales investigadores en este área. Acá tienen el link de su libro, es libre y gratuito. Y también van a encontrar en nuestra literatura del libro Hillier, van a encontrar también páginas de referencia que hablan sobre teoría de grafos aplicadas a proyectos. Ahora, yendo concretamente a un grafo tiene nodos y tiene arcos. Los nodos son los puntitos, si lo queremos pensar así, son cada instancia y los arcos conectan a esos nodos. O sea, los arcos me definen cómo está estructurada un conjunto de nodos, cómo están conectados. Los grafos pueden ser direccionados o unidireccionados. Nosotros generalmente vamos a usar direccionados, aunque sepan que hay un universo bastante grande de aplicaciones en bidireccionados. Bueno, vamos a tener un conjunto de nodos en un grafo. Vamos a decir que vamos a llamar adyacencia a la conexión entre dos nodos y esa adyacencia va a tener un número positivo en el caso de que exista una conexión entre el nodo I y el nodo J. O puede ser una conexión pesada, es decir, una conexión que diga cuán importante es la conexión. O sea, el W entre I y J puede ser un peso que va a tener distintos valores. No es una conexión, llamémosla continua, en el sentido de que el valor que va a tener ahí puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de conexión. Y si es cero, decimos que no hay conexión. Entonces podemos armar una matriz de adyacencia donde el grado de la matriz van a ser la cantidad de nodos que va a tener el grafo
Cada elemento de la matriz me va a indicar si existe o no una conexión entre los nodos correspondientes, y el valor que tenga esa conexión va a ser cuán grande es el peso y va a ser cuán importante es esa conexión o no. Y en caso de que sea cero, quiere decir que no existe conexión entre los nodos correspondientes. Y cada posición de esta matriz va a representar un arco, eso es importante. Ahora vamos a tener matrices de adyacencia en cualquier rubro o en cualquier área de estudio, por ejemplo en biología. En este caso les estoy mostrando una matriz de adyacencia de 2018 nodos, donde cada nodo representa una proteína y cada conexión o arco entre proteínas, o sea, cada punto oscuro, quiere decir que hay valor, en los puntos blancos no hay valor, cada punto oscuro lo que me está diciendo es que hay interacción entre esas proteínas, entre ese par de proteínas. Obviamente hay muchísimas proteínas que las ven en blanco, quiere decir que no hay interacción alguna, pero es una red, esto es una red con arcos y nodos. También pueden tener este otro tipo de red, esto es una red que armé yo el año pasado, con los viajes en bicicleta del sistema de bicicletas públicas de la ciudad de Buenos Aires, donde cada arco es una estación de bicicleta, perdón, cada nodo es una estación de bicicleta y cada arco es los viajes que se han hecho entre estaciones. ¿Sí? Perdón, cada arco es la cantidad, es la cantidad de viajes que se han hecho en estaciones. O sea, es un grafo pesado donde si un arco es muy gordo o muy importante, quiere decir que tiene más viajes entre sí. Y acá tiene la matriz de adyacencia, son 200 estaciones, o sea, de 200 por 200, pero, esto es importante, hay 38.483 arcos, o sea, es un grafo bastante denso, ¿sí? Y lo que permite es poder entender, por ejemplo, comunidades de estaciones, o sea, hay estaciones que se relacionan más entre sí, gracias a que, por ejemplo, comparten más viajes entre sí que otras, ¿no? Y eso es importante. O podemos ver acá, por ejemplo, hay una estación que comparte viajes con algo, está más alejado y comparte viajes con bastantes de acá. Y vemos tres comunidades, ¿no? Una comunidad azul, una verde y otra roja, es decir, que hay como clusters adentro. Acá les dejo el link donde construí esto y hay más detalles técnicos. Nosotros de un grafo podemos pasar a la matriz de adyacencia, ¿no? De una red o un grafo, y van a ver que en este caso a la izquierda es una matriz de adyacencia no direccionado, y a la derecha es una matriz de adyacencia de un grafo direccionado, que pueden ver que en el caso el direccionado la matriz no es simétrica, cuando en el caso del no direccionado la matriz es simétrica. Ahora, yendo al Critical Path Method o CPM, el CPM es un modelo que, bueno, se utiliza para optimizar proyectos, ¿sí? Utilizando grafos. El proyecto es importante, va a empezar en un suceso y va a terminar en otro suceso, o sea, un instante de tiempo de inicio y un instante de tiempo de finalización. Los proyectos, como les dije antes, están conformados por muchas tareas. Esas tareas van a tener una precedencia, es decir, algunas tareas van a empezar antes que otras y algunas tareas van a necesitar que previamente se hagan algunas para poder empezar. Y esto lo que va a determinar, esta estructura de precedencia, va a determinar que algunas tareas sean más críticas que otras y ahora vamos a ver lo que significa que sean críticas. Para una red de proyecto, lo que se necesita es la lista de actividades que hay que hacer, cómo están relacionadas, cómo es la precedencia de esas actividades y cuánto tiempo o costo monetario requiere cada actividad. Para representar ese proyecto vamos a decir que cada actividad es un arco, esto es importante. El peso de cada arco va a representar el costo o el tiempo que lleva, ¿no? Si tiene un peso muy alto, quiere decir que la tarea tarda mucho en realizarse. Y cada nodo va a ser un instante de tiempo de finalización o de comienzo de una o de varias tareas. Entonces, como podemos ver, acá tengo la tarea I. La tarea I tiene un nodo de inicio y un nodo de final, que vamos a llamarlo suceso. Cada suceso va a tener una fecha temprana, ft minúscula, o una fecha tardía, ft mayúscula, y va a representar, la fecha temprana es la fecha más temprana en la cual la tarea puede comenzar,
y la fecha tardía es la fecha más tarde en cual la fecha puede comenzar. Y lo mismo para el nodo de finalización, ¿no? La fecha eh, temprana de P, o sea, cuál es la fecha más temprana en cual la tarea I puede finalizar y cuál es la fecha tardía en la cual la tarea I puede finalizar, ¿no? Esto es de inicio y acá a la derecha de finalización. Y podemos ver que la fecha temprana de finalización es igual a la fecha temprana de inicio más la duración de la tarea. Y la fecha tardía de finalización, tardía de inicio va a ser igual a la fecha tardía de finalización menos la duración del proyecto. Fíjense que acá es al revés, ¿no? O sea, para calcular fechas tempranas vamos de izquierda a derecha y para calcular fechas tardías vamos de derecha a izquierda. En el próximo video vamos a seguir viendo complejidades y redes más grandes de proyectos.